Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, y vamos a estar leyendo desde el verso 14 en adelante. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 14 en adelante. Nos dice así la Sagrada Escritura: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Oremos al Señor. Padre, hemos traído la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de exponer el texto bíblico, pedimos la gracia del denuedo, de la sabiduría y de la revelación para poder hablar de una manera clara, sencilla y comprensible, para que el mensaje que vamos a exponer, Señor, en esta tarde pueda traer un entendimiento, Señor, a los oyentes y pueda ser de edificación a la iglesia. Señor, rogando tu gracia, Señor, creemos que al pedir algo que es conforme a tu voluntad, tú nos oyes y por lo que nos oyes, también habrás de orar. Y es por ello que te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos queridos, hemos leído de la palabra de Dios y hemos leído de la conversión del apóstol Pablo, como él, siendo Saulo de Tarso, en ese encuentro sobrenatural que él tuvo camino a Damasco, pudo recibir un llamado al ministerio para ser testigo de las cosas que había visto y en las que el Señor se manifestaría su vida, tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles.
O sea, los que no hacían parte del pueblo de Israel son llamados gentiles. Amén. Y este encargo era ¿para qué? Para que Él les abriera los ojos y se convirtieran de las tinieblas a la luz de Dios y de la potestad del diablo a la bendición de Dios, a la potestad de Dios. Amén. A ser hechos hijos de Dios y recibieran por la fe en el Señor Jesucristo el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Entonces nosotros podemos mirar que el interés de Dios no es porque una persona sea de tal o cual religión. A Dios no le importa si alguien es católico, si alguien es judío, si alguien es evangélico, si alguien es mormón, si alguien es testigo de Jehová. A Dios le importa dónde se encuentra la persona. Si la persona se encuentra en tinieblas, si la persona se encuentra bajo la potestad de Satanás, porque esa es la obra de Dios, deshacer las obras del diablo y trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Así como Dios le preguntara allí en el huerto del Edén a Adán, Adán, ¿dónde te encuentras? Hoy Dios sigue preguntándole a los hombres, sigue preocupado en cuanto a dónde es que se encuentran los hombres. Amén. Hay dos preguntas que para Dios son muy importantes. La primera, ¿dónde se encuentran? Amén. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde es imposible que la persona sea bendecida. Por ejemplo, una persona que anda en tinieblas o que está bajo la potestad del diablo, ¿cómo puede recibir el perdón de los pecados y herencia entre los santificados? Una persona que anda en tinieblas es una persona que anda a tientas y que no sabe hacia dónde va ni de dónde viene. Una persona que está bajo la potestad del diablo es una persona que está constantemente bajo la opresión del maligno. Es una persona que está constantemente entristecida. Por eso es que a Dios le interesa saber dónde se encuentra el hombre. A Dios no le importa de tal cual religión sea, sino dónde el hombre se encuentra. Amén. Eso es lo que a Dios le importa. Si un hombre se encuentra bajo las tinieblas, Dios lo quiere trasladar a su luz. Si un hombre se encuentra bajo la potestad del diablo, Dios lo quiere trasladar al reino de su Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos de Dios son de bien y son de paz para con el hombre. Él no tiene pensamientos malos para con el hombre, ni desea la perdición del hombre, sino por el contrario, Dios desea que todos los hombres procedan en arrepentimiento para que puedan recibir el perdón de los pecados y la salvación y la vida eterna. Entonces, cuando nosotros hablamos con una persona, nos tenemos que enfocar al escucharla a la persona, porque es muy importante que cuando nosotros hablemos con las personas, no solamente tengamos boca para hablar, sino también tengamos oídos para oír. Porque mientras hablamos, la persona va a poder saber qué es lo que nosotros le comunicamos. Pero mientras oímos, nosotros vamos a poder saber el estado, la condición de la persona, dónde se encuentra. Amén. Saber cómo es que está viviendo, cuál es su situación, cuál es su condición, si es salvo, si está en condenación, si tiene condenación en su corazón, si tiene la justicia de Dios en su corazón. Nosotros mientras escuchamos vamos a poder saber. Amén. Entonces, hay dos preguntas que a Dios le interesa que en cuanto al hombre. La primera es, ¿dónde se encuentra el hombre? Si el hombre se encuentra en tinieblas, Él lo quiere trasladar a su luz. Si el hombre se encuentra bajo la potestad del diablo, Dios lo quiere trasladar al reino de su Hijo amado. Y la segunda situación es cómo se encuentra el hombre. ¿Por qué? Porque toda causa tiene toda acción tiene una consecuencia y una reacción. Amén. La Biblia dice que para el pecador no hay paz.
Por eso es que la persona que tiene condenación en su corazón no puede tener paz, no puede tener seguridad, no puede tener serenidad, no puede tener calma. ¿Por qué? Porque se siente constantemente preocupado. ¿Ve? Es esa persona que si le va bien, entonces piensa que porque está haciendo bien las cosas, Dios lo está aprobando y lo está apoyando. Pero si le va mal, lo primero que piensa es, Dios me está castigando. ¿No es cierto? Cuando hablamos con las personas y que le va mal, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué será que Dios le está castigando por eso? Y por ahí no lo dicen, pero hay personas que aún están alrededor y lo piensan, tal vez lo está castigando por algo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay condenación en el corazón, no está la justicia de Dios. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera temor, de donde el que teme no fue perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque el temor lleva castigo. Una persona que está pensando que es castigada, ¿cómo está? Temerosa. Y si está temerosa, ¿qué le pasó? No fue perfeccionada en el amor. No conoce el amor de Dios que es por medio de Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros leemos y repetimos y aún colgamos para decorar en nuestras casas el pasaje de San Juan 3:16? Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa palabra tiene que traer esperanza a nuestros corazones. Dios me amó de tal manera que no me negó la vida de su único Hijo. Y si no me negó la vida de su Hijo, ¿cómo no me va a dar todas las demás cosas? Entonces, cuando una persona está preocupada porque Dios la está castigando, esa persona tiene condenación en el corazón. No tiene la justicia de Dios en su corazón. No se olvide que la Escritura dice, con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación. O sea que la justicia tiene que estar en el corazón de uno. Si yo no atesoro la palabra de Dios en mi corazón, quiere decir que vino el diablo y me robó la buena semilla. O el afán de este mundo terminó ahogando la semilla de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace que muchos creyentes pierdan la seguridad y la confianza en Dios. Por eso dice, buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Entonces, una persona que está con condenación en su corazón necesita recibir el perdón de los pecados. Aunque Cristo haya derramado su sangre para limpiar los pecados, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si la persona no le es corrido el velo por el cual le sean alumbrados los entendimientos para que pueda comprender lo que sucedió en la cruz, siempre va a tener condenación en el corazón. Solamente cuando el velo de la incredulidad se corre y que son iluminados los entendimientos, comprendiendo lo que sucedió en la cruz del Calvario, que Jesucristo con su sangre lavó todos nuestros pecados, es cuando viene la paz a nuestro corazón. Por eso dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos capítulo 5. Entonces, a Dios le interesa saber dónde se encuentra el hombre y cómo se encuentra el hombre. La Biblia dice, para esto te he llamado, para que abras los ojos y para que sean trasladados de las tinieblas a la luz y de la potestad del diablo al reino de Dios, y para que por la fe que es en el Señor Jesucristo reciban el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. La palabra de Dios nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué hay personas que constantemente
viven vidas de carencia. Me refiero no a las carencias materiales, porque alguien puede tener carencia de este mundo, de las cosas materiales, pero sentirse completo en Cristo Jesús. Hay personas que fueron abandonadas por sus seres más queridos, pero han recibido del amor de Dios y están completos. Hay personas que tal vez no tienen dinero, pero se sienten completos, agradecidos con lo poquito que tienen. Hay personas que tal vez no tienen la mejor salud, pero se sienten agradecidos a Dios con el vigor que hasta aquí el Señor les ha dado. Están agradecidos a Dios. Pero ¿por qué hay personas que constantemente se sienten carentes? No importa cuánto tengan. Aun cuando tienen la familia, cuando tienen dinero, cuando tienen recursos, cuando tienen la heladera llena, se sienten infelices, se sienten que les falta algo, que tienen un vacío, porque no fueron hechos participantes de la herencia de los santos en luz. No fueron hechos participantes de la herencia de los santos en luz. Cuando alguien es hecho participante de la herencia de los santos en luz, entonces se va a sentir completo. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? El hambre, la desnudez, la espada, el peligro, la muerte, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, ángel. ¿Quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tenía herencia entre los santificados y se veía completo, saciado, se veía completo, se veía saciado. Amén. Entonces, pero una persona que no recibe el perdón de los pecados siempre está con que mi oración no llega a la presencia de Dios. Una persona que no recibe la justicia de Dios en el corazón siempre está con que su oración no es suficiente. Y es cierto, a veces necesitamos el respaldo de la iglesia para la oración. Pero la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe acercarse con fe, creyendo que hay Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cuál era el ministerio del apóstol Pablo? No ver si eran judíos, si eran griegos, si eran esclavos, si eran libres, no ver si eran católicos, no ver si eran evangélicos. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Por el ministerio que había recibido de Dios. ¿Cuál era la preocupación? Saber dónde estaban. Si estaban en el reino de las tinieblas, bajo la potestad del diablo, o si estaban en el reino de Dios, o bajo la luz de Dios. Saber dónde estaban. ¿Cuál era la segunda preocupación? Saber cómo estaban. La primera, saber dónde estaban. La segunda, saber cómo estaban. Si tenían la justicia de Dios en el corazón. Si tenían paz en el corazón. Si se veían completos en Cristo Jesús. Esa era la segunda interrogante, la segunda preocupación. Por eso donde el apóstol Pablo iba, ¿qué hacía? Les anunciaba a Cristo. ¿Por causa de qué? Para que ellos pudieran salir de las tinieblas a la luz de Dios y de la potestad de Satanás al reino de Dios. Para que recibieran por la fe que es en el Señor Jesucristo el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Entonces, cuando nosotros, hermano, siendo que hoy estamos nosotros en el escenario de este mundo, con el encargo de Dios de anunciar la buena noticia, nos tenemos que preocupar, no por si es evangélico, católico, si es judío, no, nos tenemos que preocupar dónde está ese hombre, dónde está esa mujer. ¿Está en las tinieblas? ¿Está bajo la potestad del diablo o anda en la luz de Dios? ¿O está en el reino de Dios? ¿Tiene la justicia de Dios en el corazón? ¿Recibió el perdón de los pecados? ¿O tiene condenación en el corazón? Porque si no tiene la justicia de Dios, tampoco va a tener herencia entre los santificados. ¿Por qué? Porque Dios a los pecadores no los escucha.
No se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha cerrado el oído para oír, ni se han cerrado los ojos para ver, sino que lo que hace separación entre Dios y los hombres es el pecado. Dios a los pecadores no lo escucha, por eso no le puede dar herencia entre los santificados. Pero cuando viene la paz, cuando viene la justicia, que es por medio de la fe, no solo recibimos el perdón de los pecados, sino también recibimos el don de una vida y vida inmarcesible, incontaminable, indestructible, una vida que es eterna. Y ahí es donde nosotros nos encontramos completos en Cristo Jesús. Por eso, hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos que enfocarnos mirando dónde se encuentran las personas con las que nosotros tenemos diálogo a diario. Y dialogar es un ida y vuelta. Recuerde, no es solo importante que usted sea oído, también es importante que usted pueda oírle para poder discernir y entender la condición de ese hombre y de esa mujer, para luego poder compartir. El evangelio es algo que se comparte, por eso es dado como un pan, como el pan de vida. Es dado como un alimento. La palabra de Dios es como un pan, como un alimento, algo que se comparte, que se da. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí vamos a compartir en esta tarde, cerrando con una oración. Querido Dios, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos agradecidos que nos has reunido por medio de la fe para compartir, el Señor, esta palabra, por la cual podemos ver que tu inquietud, tu preocupación en cuanto a los hombres, es el saber dónde se encuentran los hombres. Si se encuentran bajo la potestad del diablo, en las tinieblas, o se encuentran en la luz y en el reino de tu Hijo amado Jesucristo. Si tienen condenación en los corazones, o si recibieron la justicia que es por medio de la fe para tener herencia con los santificados. Señor, tú te preocupas por dónde se encuentran los hombres y en el estado en que los hombres se encuentran. Y has dado la respuesta por medio del evangelio, ya que te ha complacido salvar al hombre por la predicación del evangelio. Por eso damos esta palabra como un pan, compartimos esta palabra como un pan que trae vida a los hombres para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Hermanos queridos, estamos prácticamente finalizando la reunión, por lo que igual le quiero invitar a que en el día de mañana podamos congregar en la iglesia a las 10 de la mañana, allí en Rincón 1025, y podamos congregar a las 6:30 de la tarde en Avenida La Valleja 914. Les aguardamos, les esperamos, deseamos compartir con ustedes la palabra de Dios y poder ser de bendición para sus vidas, como también ustedes son de bendición para las nuestras. Estamos agradecidos a Dios por este tiempo y deseamos que la bendición de Dios les acompañe a lo largo de este día. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga. Para todos. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación,
la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,